Buenos días, mi nombre es Enrique Forero, estudiante de Administración Logística de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy vengo a exponer un trabajo sobre el análisis y la planeación de la capacidad. Rápidamente empezamos con qué es un cuello de botella y qué lo genera. Básicamente utilizamos esta frase coloquial que ya se ha puesto un poco más a la terminología industrial, pero que realmente nos describe la situación que pasa cuando un flujo logístico, un flujo de un proceso se encuentra en algún punto coyuntural en donde se reduce la capacidad de procesamiento del mismo. Es decir, como en este ejemplo lo vemos en la imagen, de 4 líneas de producción de flujo que tenemos se reducen a 2. Eso hará que se cause un punto frágil en la producción y que retarde todo lo que se venía haciendo anterior a esto. Y obviamente que en lo que está posterior a este punto tampoco va a tener la capacidad o se va a perder mejor la capacidad que se venía efectuando en los procesos anteriores a este punto coyuntural. Básicamente eso lo medimos con la cantidad de producción por hora versus el tiempo del proceso, porque también tenemos que tener en cuenta que no solamente es un tema de reducción de personal o de reducción de un proceso en donde si tenemos 4 líneas de producción se reducen a 2 porque tenemos 2 operarios solamente que en este caso eh, harían el empaque, sino que el proceso como tal tiene que contemplarse de una manera más global, contemplando los tiempos y la capacidad del mismo personal para hacer la solución de esta tarea. Vamos así como identificarlo. Aquí tenemos una imagen, pareció muy chévere, en donde me describe la cantidad de unidades que podría producirse por hora cada operario. Vemos que el primer operario está produciendo 6, el segundo está produciendo 5, o sea que aquí ya tenemos un cuello de botella que puede empezarse a tornar un poco eh, continuo, y si sumamos que esto viene por horas, es decir, que al cabo de 5 horas voy a tener el resultante de 5 unidades aquí pendientes para que pasen a este proceso. Digamos que los cuellos de botellas no tienen que ser de una manera abrupta, pero sí se pueden identificar esos pequeños pasos que al final del día y con varias líneas de producción nos puede mostrar una evidencia que hay que ajustar nuestro proceso para que podamos optimizar el recurso humano y optimizar las necesidades de nuestros propios empleados, ya que una vez lo que le digo no solamente depende del operario, sino de la herramienta que pueda tener el operario o el proceso en sí que lleve el operario. En este caso, ¿no? Que vemos en la imagen. Donde generamos acá, este proceso para él se torna un poco más lento, bien sea por el operario o porque el proceso en sí tarda más que los anteriores. Entonces, él tiene una capacidad por hora de 2. Es decir, que de aquí para adelante a este siguiente operario, a esta siguiente línea o paso de nuestro proceso, va a tener mucho más tiempo libre, porque este tercero no nos está resolviendo de una manera efectiva. Entonces, así podemos identificar rápidamente dónde se nos pueden generar cuellos de botellas, y esto hace una alusión a una frase que alguna vez escuché, donde decía que todo lo que podamos medir se puede arreglar y mejorar, pero aquello que no midamos nunca se podrá arreglar. Entonces, en nuestros ejercicios diarios laborales podemos medir tiempos, podemos medir la capacidad de reacción de nuestro equipo de trabajo, y esto nos va a llevar a conclusiones a futuro, porque uno a veces se guía por cosas muy pequeñas, por el momento como tal, por el día a día, pero no ve el impacto que el retraso de una unidad, como en este caso, podría generarnos a futuro. Estamos perdiendo una producción aproximadamente, si fuera por 8 horas sería de 8 unidades, por 6 días de trabajo serían 48 unidades. Prácticamente podría ser toda la línea de un día. Entonces, esas son las clases de cosas que tenemos que evidenciar, en donde nos impacta y cómo identificarlo es la primera parte. Seguimos con el siguiente ejercicio, en qué consiste la teoría de las restricciones. Ya lo veníamos viendo básicamente en la parte de los cuellos de botella. Estos dos temas van muy ligados. Una restricción o cuello de botella es cualquier recurso cuya capacidad es igual o inferior a la que demandamos. De igual forma, un recurso que no representa una restricción es cualquier recurso cuya capacidad es mayor a la que genera las demandas, a la que le demandamos. ¿Cómo lo vemos de una forma un poquito más gráfica que podamos entender? Aquí tenemos una línea de producción en donde, como decíamos aquí en la segunda parte, tenemos una capacidad de procesamiento de 10 unidades
por un lapso de tiempo. Démoslo por un lapso de tiempo para no entrar a detalles, ¿no? Porque eso varía, depende de lo que estemos tratando de ejecutar. Vemos que la línea es continua, que nuestro segundo operario mantiene esas 10 unidades por tiempo de trabajo establecido. Igual, nuestro tercero, nuestro cuarto y nuestro resultante es que en una unidad de tiempo tenemos 10 unidades procesadas. ¿Qué pasa cuando tenemos la ecuación de restricciones? Básicamente aquí iniciamos con las mismas 10, pero aquí ya empezamos a encontrar una restricción, bien sea por el operario o por la herramienta o el recurso con el que cuenta el operario. Puede ser incluso un computador viejo, etcétera, etcétera, que nos pueden llevar a tener cuellos de botella. Todo es válido para contemplar. Muchas veces caemos en el error cuando estamos tratando de coordinar o dirigiendo un proceso en culpar directamente al operario y no nos detenemos a ver qué es lo que necesita el operario, si es capacitación, si es un mejor equipo, si es una mejora en el estudio del procesamiento del ejercicio como tal, si lo cojo de esta manera me rinde más, si lo cojo de esta otra, si le pongo un auxiliar, si los tiempos de desplazamiento cuentan, si aparte de eso se cuenta con un subproceso dependiente como un sistema que reaccione, etcétera, etcétera. Entonces ahí empezamos a ver las restricciones. Aquí la vemos de la forma de un operario para ver la manera, un ejemplo rápido, pero realmente hay que contemplar todas estas posibilidades. Aquí vemos otra restricción, que de 8 unidades pasamos a 6 unidades por este operario o por esta parte del proceso. Y el último, el cuarto de nosotros tiene la misma capacidad de resolver las mismas 10 iniciales, 10 unidades por un tiempo de trabajo. Pero nuestra resultante es inferior. Vemos que en esta línea de producción, en una línea de trabajo, tuvimos solamente 6 unidades. En esto consiste la línea de restricciones, donde nos está restringiendo a nosotros, en qué parte del proceso estamos encontrando que hay una restricción, una limitante para poder continuar. Vamos a ver y nos pedían en el ejercicio en qué consiste la teoría de las restricciones. Y nos ponían el ejemplo de cómo verlo en el transporte en Bogotá. Bueno, realmente el transporte de Bogotá es algo coyuntural y que se nos sale de todos los estudios que han hecho muchísima gente para evidenciar esto, pero pude encontrar una forma, digamos, fácil de identificar qué es lo que está generando estas restricciones en nuestra movilidad. Y es básicamente que tenemos tres ejemplos distintos de transporte. Uno es el conocido taxi, donde podemos llevar máximo 4 personas. Uno una camioneta donde llevamos 10 y un bus donde llevamos 40 personas. Vamos a simbolizar básicamente nuestro punto de inicio por cada uno de ellos y unas paradas que están señaladas acá hasta el número 40, que sería el máximo de personas que tenemos acá por transportar. ¿Qué sucede en este caso? Y aquí es un juego matemático. El taxi va de un punto 1 a un punto 2, es decir, coge este recorrido de manera automática. Si lo elegimos que es este, por ejemplo, perdón, me fue atrás la presentación. Si elegimos que es este, por ejemplo, el punto 2, él hace un avance de totalmente directo acá y nos gastamos X tiempo. ¿Qué pasa con este otro? Este otro tiene 10 personas, lo que nos quiere decir que tiene que parar en 10 estaciones distintas. Y de acá a 10 extensiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón, 10, ¿sí? Va a tener, y eso nos va a generar tiempos de demora. Igual pasa con este de 40. ¿Qué es lo que sucede con la movilidad? Cada uno de estos espacios, de estos vehículos, nos genera un espacio en la vía. Unos hacen que ralenticen un poquito más el transporte a los demás, es decir, si este taxi y esta camioneta van detrás de este bus, van a tener que frenar las mismas 40 veces que este bus, porque este bus tuvo que parar para dejar las 40 personas. Tuvieron que parar las mismas 40 veces porque su tráfico se trancó. Eso en una vía angosta, por ejemplo, estamos hablando en Bogotá, en la vía en la Caracas, en donde las vías son muy angostas y prácticamente son 2 carriles. Y esto hace que ralentice mucho más el proceso. A diferencia de cuando vamos con un taxi que va de manera directa o de manera inversa, por lo menos el bus, si iría detrás del taxi, no tenía ningún inconveniente porque solamente haría una parada y no estaría estorbando, entre comillas, o obstaculizando el paso a seguir. Entonces aquí podemos ver la teoría de las restricciones, en donde podemos encontrar el punto de quiebre. El punto de quiebre es porque estos bucecitos y estos carritos que anexan o llevan a más de 10 personas
no tienen paraderos fijos, no tienen puntos en donde puedan hacer sus paradas de manera adecuada sin afectar a todos aquellos que se encuentran en la vía. Entonces es una de los problemas que nos encontramos y que nos está restringiendo la movilidad, que por cada vez que paran uno de ellos van a parar de ahí para atrás. Vamos al siguiente ejercicio, donde nos pide qué son las holguras y por qué se generan. Yo como siempre me voy a la parte más básica. ¿Qué es una holgura? Muchos se pueden preguntar, el espacio vacío que queda entre dos cosas que están encajadas dentro de la otra. Vámonos a la parte de proyectos. Es como cuando uno dice, para el día 1 tengo cierta actividad hasta el día 3, vamos en el ejemplo primero, del día 4 al día 10 tengo una segunda tarea, y del día 11 al día 15 tengo mi tercer y última tarea. Pero ¿qué pasa acá? Si yo llego a tener algún problema en alguno de estos espacios, porque en el día 3 tuve un retraso por X o Y motivo, me va a correr todo el cronograma y no voy a terminar mis tareas el día 15, sino el día 16 o posterior. Aquí es donde se miran qué son las holguras. El espacio vacío. Vamos a verlo en el ejemplo número 2, en donde yo contemplé que tengo una tarea, que es mi tarea 4, en la cual me tardo 2 días, pero yo contemplo una holgura de 2 días más por situaciones coyunturales que se me puedan presentar. Así no voy a afectar mi quinta tarea, que debe empezar el día 5. Es decir, tuve una proyección de que aquí se me puede presentar algún inconveniente. Porque es bueno empezar a evidenciar toda esta clase de cosas cuando uno por lo menos maneja un proyecto, porque esto genera costos. Y si no contemplamos desde un principio las diferentes inconsistencias que se nos puedan presentar, por ejemplo en la parte de vías con las lluvias, nunca vamos a poder, porque un día que no se pueda trabajar por lluvias es un día que tengo que pagarle a los empleados por el solo hecho de estar cumpliendo allí. No es culpa de ellos que esté lloviendo y que no se pueda trabajar, pero sí ellos están cumpliendo con su labor de estar allí para cuando se pueda trabajar. Generar estas holguras nos permite a nosotros tener una proyección mucho más acertada de lo que podemos nosotros determinar para entregar un proyecto en tiempo y en costos. Bueno, básicamente esa es la primera parte.